amados hermanos, ¿cómo están todos? Pues agradecidos con Dios que nos podemos reunir una vez más, aunque sea virtualmente, pero podemos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con este mismo deseo de continuar aprendiendo, crecer en nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Crecer en nuestra comunión, en nuestra devoción para con nuestro Señor Jesucristo, y que dentro de esa devoción, dentro de ese aprendizaje que estemos llevando, pues poder estar llevando a la práctica cada uno de los principios, cada uno de los preceptos, de las ordenanzas, pues de toda la línea que Él nos da, aterrizarlo en una manera de vivir que entendemos que no es por nuestro esfuerzo, que todo lo que nosotros estamos haciendo está vinculado a Él, porque es la vida de Él en nosotros y Él es el que nos habilita. Pues este día que continuamos con la serie de enseñanzas de vida, vamos a ver el tema número 13. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias, que las tengan ahí listo, ahí en Mateo capítulo 7 a partir del versículo 15, y el título de este tema es Una advertencia amorosa. Una advertencia amorosa. En la enseñanza anterior estuvimos viendo acerca de la demanda que el Señor hace a cada uno de nosotros, a tomar determinaciones, a ir por las decisiones de hacia dónde nos vamos a dirigir. No hay muchas opciones, no presenta un abanico de posibilidades, ¿verdad? Y para que nosotros podamos confeccionar el camino que nosotros nos guste y quitarle un poquito de este de acá y armar otro poquito de esto de acá y nosotros de alguna manera aderezarlo a nuestro gusto, sino que nos deja muy claro que hay dos opciones, que hay una puerta angosta y detrás de esa puerta angosta hay un camino angosto y hay una puerta amplia y detrás de esa puerta amplia hay un camino amplio, y vimos de qué se trataban esas tanto las puertas como el camino. No me voy a detener por ahí, ya lo vimos y necesitamos avanzar en esto. El punto es de que necesitamos tomar determinaciones en cuanto a la dirección que nosotros tenemos que seguir. Ahora, nuestro caminar con Dios, esa vida que nosotros llevamos de la búsqueda del Señor, del crecimiento de nuestra devoción, de una vida, déjeme llamarlo así, de una vida piadosa en el sentido de esa intimidad con el Señor en donde Él quiere que crezcamos por ahí, pues requiere compromiso. No es nada más la decisión. Tenemos que tener muy en claro que con el hecho de desear las cosas no ocurren. Sí, yo quiero caminar por ahí, ya di 2 o 3 pasitos. Sí, pero el asunto es que cuando uno atraviesa esa puerta hay que mantenerse y hay que meterle el corazón, hay que meterle riñones, hay que echarle ganas, hay que avanzar y uno tiene que ir enfocado en todo esto. Y hay una serie de cosas en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay advertencias que se nos están haciendo porque hay riesgos a lo largo de esto. Sí, efectivamente, el camino es por donde vamos, es seguro, ¿verdad? Es estrecho, pero es seguro. Sin embargo, no podemos, como decimos, ¿no?, dormirnos en nuestros laureles y decir, bueno, no, yo ya tomé la decisión, paso aquí y ahí me la llevo ya y me voy de una. No es así. Tenemos que ir caminando y tenemos que ir avanzando y tenemos que estar pendientes de los pasos que damos y distracciones que se nos pueden presentar a lo largo de este camino, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va el día de hoy, va la enseñanza de una advertencia amorosa, ¿verdad? Es como la enseñanza gira, ¿verdad?, en torno a cómo en nuestras vidas como creyente se puede distorsionar en algún momento por las enseñanzas o por los ejemplos que estemos recibiendo. Y yo podría aquí sentarme a llorar y contarles historias de terror, y yo estoy seguro que usted también las tiene, de cosas o que hemos visto, en algunos casos lamentablemente que se han experimentado, pero en este caminar es muy importante mantener esta atención. Por eso esta advertencia continua, porque, repito,
podemos distorsionar nuestro caminar con el Señor por las enseñanzas que se reciben y por los ejemplos que también nos dan los que se presentan como maestros, como pastores, ¿verdad? Como en este caso pueden ser un falso mensajero de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Hay un dicho, ¿verdad? Por ahí que dicen que no todo lo que brilla es oro. Y a veces tenemos que, muchas veces, de hecho, tenemos que discernir, tenemos que estar, pues sí está bien. O sea, si alguien me dice y si yo no conozco, yo necesito ver y poner atención no solamente al mensaje que está saliendo de su boca, ¿verdad? De este maestro, de este pastor, pero también ver su vida, cómo va su vida, la consistencia que tiene y vigilarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, repito, hay unas distorsiones impresionantes. Entonces, esto es clave porque algo que el Señor alertó a sus discípulos en relación precisamente con estos tiempos, con los últimos tiempos, y como lo hemos visto, los últimos tiempos abarcan desde su ascensión y hasta su segunda venida, ¿verdad? O cuando Él sea quien saque a la iglesia a los suyos, ¿verdad? De que venga el arrebatamiento, pues lo veremos más adelante. Es precisamente esa advertencia, es precisamente porque va a haber un aumento exponencial de un falso cristianismo, de una falsa espiritualidad. Hay advertencias con eso. Hay cosas que el Señor nos advierte y que nosotros tenemos que estar pero muy pendientes con esto. Porque hoy en día, miren, no es algo nuevo que siempre han habido quienes atacan la fe. Y es muy peligroso cuando se levanta alguien de fuera en el mundo y que ataca a la fe, que ataca a Cristo, etc. Eso es muy grave y debemos de tener mucho cuidado porque a veces presentan argumentos muy convincentes, pero eso es de esperarse. Lo que es realmente peligroso es cuando de adentro de la iglesia, de adentro del cuerpo de Cristo o de la cristiandad, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero dentro de la cristiandad, de la llamada iglesia, surgen ataques precisamente. Entonces, se requiere mucho cuidado. Lo he dicho ya a este punto varias veces, lo seguiré diciendo a lo largo de toda la enseñanza. Y como una recomendación es que podamos ver las cartas de Timoteo, que veamos la carta a Tito, ¿verdad? Por ejemplo, las cartas primera, segunda, tercera, sobre todo la primera y segunda de Juan, ¿verdad? Es muy agudo, es muy preciso. Las advertencias que hace Pedro, ¿verdad? Las advertencias que hace Judas, ¿verdad? Cómo describe de una manera tan precisa características de los falsos maestros, de tal manera que nosotros tenemos ya un cuadro muy completo. Tenemos ahora sí que un paquete muy amplio, muy exhaustivo, de tal manera que no tenemos excusa para decir que no tenemos parámetros para evaluar un mensaje, para evaluar aún la vida de un maestro. Tenemos parámetros para hacerlo y debemos hacerlo. En Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 23, se lee de la siguiente manera. Sígame con atención, por favor. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Vamos a regresarnos ahí al versículo 15, porque la advertencia es muy fuerte, es muy seria, y dice, cuidaos de los falsos profetas, y el vocablo que se utiliza en el texto original, en el griego, para decir cuidaos, quiere decir volver la mente a algo, es decir, es volver el pensamiento a algo, pero mantener guardia, ¿sí? O sea, cuidaos tiene que ver otra vez con que yo esté consciente y que esté atento a que hay riesgos. Y aquí es lo que nos dice a qué es de lo que debemos de cuidar, a qué tenemos que volver la mente y en qué tenemos que mantener la guardia. ¿Está bien? Y dice, cuidaos de los falsos profetas. Fíjense, dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, tienen una apariencia de piedad, se ven bien, saben cómo se mueve un rebaño, conocen los gustos de las ovejas, las debilidades también, y son presa, ¿verdad? Las ovejas de ellos. Entonces ellos saben cómo moverse ahí, ¿verdad? Sus enseñanzas pues no corresponden a la puerta estrecha ni al camino angosto que lleva a la vida. Es decir, sus enseñanzas tienen características como el hecho de que no hay una exhortación a tener un compromiso con Cristo. Siempre la exhortación tiene que ver con un compromiso a una religión humanista o un compromiso con ellos, ¿verdad? Lamentablemente esto es muy común de ver, pero los cultos a la personalidad, ¿no? O sea, es decir, hay la exaltación a la persona, ¿no? Y el gran siervo de Dios, el gran esto, el gran lo otro, y bueno, no me voy a meter ahorita por ahí, pero hay una tendencia muy marcada a ese culto a la personalidad, y sus enseñanzas tienen que ver con eso. Siempre hablan mucho de sí mismos, hablan mucho de mis experiencias, yo tuve, y generalmente van enfocados a obtener un beneficio propio, pero no te llevan a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí la alusión directa que está haciendo el Señor, pues es acerca de los fariseos, ¿verdad? El texto nos habla esas advertencias contra la enseñanza de los escribas, de los jefes de los sacerdotes, ¿verdad? Que estaban pues conduciendo a la gente con un mensaje falso con respecto a Dios, con respecto a lo que Dios dice, con respecto a la palabra de Dios. Ya lo vimos eso, ¿verdad? Y no me quisiera detener, repito, más en ello, pero hay algo muy serio en esta advertencia cuando dice, vienen a nosotros, ¿verdad? Vienen a vosotros, perdón. Pues sí, vienen a nosotros, ¿verdad? Con vestidos de oveja, pero vienen a vosotros, ¿verdad? Y no es solo eso, ya más adelante, aquí, bueno, esencialmente a este punto que el Señor está hablando y que está dando esta advertencia, pues todavía la iglesia no estaba, ¿verdad? No era el tiempo de la iglesia aún, pero más adelante el apóstol Pablo, ¿verdad? Da una declaración que es muy fuerte, es una declaración muy tremenda y que es algo que como pastores, como maestros, ¿verdad? Quienes tenemos la gravísima responsabilidad de trazar la palabra, de abrir las escrituras y enseñarlas, al enseñarla al pueblo, pues es algo que debemos de tener presente. Es una gravísima responsabilidad, pero es un enorme privilegio también.
Es el privilegio más grande, es el llamado más grande realmente que desde mi concepción, ¿verdad? El privilegio de poder dar un mensaje, ¿verdad? No de parte de uno, pero de parte de Dios, porque es un Dios maravilloso y es un mensaje precioso. Entonces, pero regreso, el apóstol Pablo habla acerca de esto, esta advertencia para la iglesia allá en Hechos 20, a partir del versículo 28, se lee así, dice: tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los pastores, se está dirigiendo a quienes sobreveen al rebaño. Entonces dice, fíjense, empieza diciendo, cuídense ustedes. O sea, nosotros como pastores, nosotros como maestros, nosotros que estamos sirviéndole a la congregación, debemos de cuidarnos. Es una grave responsabilidad. Pero también dice, y de toda la grey, los que el Señor ha puesto ahí. Tenemos que cuidarlos. Esa es nuestra función, es cuidarlos. Y dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual, fíjense bien, el Espíritu Santo os ha hecho obispos. O sea, no es un llamado cualquiera, no fue los genuinos, ¿verdad? No fue un movimiento, no fue una denominación, no fue mis ganas o que es que vi la necesidad. No. Es algo que el Espíritu Santo ha delegado y dice que Él nos ha hecho obispos, y esto se traduce como pastores, como sobrevedores, ¿verdad? No tiene nada que ver con un título eclesiástico, ¿verdad? Y como obispo, si te ponen un gorro, ¿verdad? De cierta manera, o te vistes de cierta forma, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una función, tiene que ver con una naturaleza, y eso es muy importante. Entonces dice, ¿para qué nos puso? ¿Para qué hizo esto el Espíritu Santo? ¿Para qué nos puso ahí para ayudarlos? ¿Cómo los vamos a cuidar? Dice, para pastorear la iglesia de Dios. Entonces, esto es maravilloso porque aquí vemos pues a toda la deidad, ¿verdad? Funcionando en el llamado que tenemos, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo nos ha hecho obispos, pero la iglesia es de Dios, y dice, la cual compró con su propia sangre. Miren, sin ánimo de meterme ahorita por ahí, pero aquí están Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? En medio de todo esto. No sé si lo alcanzan a ver. Es decir, la iglesia, la cual compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Es decir, que no tendrán misericordia, que no les va a importar. Ellos van a soltar su verborrea, ellos van a soltar sus enseñanzas, ellos van a conducirse de la manera que no les importe la gente, ¿verdad? Y simplemente porque, como en alguna ocasión un pastor dijo, ¿verdad? Si son chivos o si son ovejas, no importa, son carne, o sea, todo se come, y dices, bueno. Pero y se vendrán y no perdonarán al rebaño. Y fíjense bien, el versículo 30 es muy fuerte, es terrible, y dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Exactamente lo que acabamos de mencionar hace un momento. Ese culto a la personalidad no te lleva a que seas todo el mensaje no va centrado a que sigas a Cristo, a que tu devoción por Cristo aumente, porque tu devoción por Cristo, que tu pasión por el Señor se encienda y estar avivando y estar empujando y estar siendo, repito, constantes, riñonudos en eso, sino que es jalarlos para sí, atraerlos así. Por tanto, estad alerta. Es exactamente lo mismo que cuidaos, cuídense, pongan atención, pero dice estad alerta, o sea, estén muy pendientes de esto, recordando que por 3 años de día y de noche no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados.
Entonces, el hecho de sustituir la palabra de Dios por tradiciones, de llevar o por pensamientos propios, mezclar, eso se da mucho. Hay una que se llama una psicologización, ¿verdad? Dentro de los púlpitos, que tomo una parte de la psicología, algunas incluso terapias psicológicas, y les meto por acá un versículo y después apoyo esto y traigo de esta filosofía, este pensamiento humanista secular, y lo traigo y lo empato y voy mezclando, voy haciendo toda una mezcla de la palabra de Dios, ¿verdad? Y empiezo a sincretizar, a revolverle otras creencias que muchas de ellas son absolutamente contrarias, que ninguna de ellas es inocente, y empiezo a llevar a la gente a confiar en mí mismo, es decir, o esas enseñanzas empiezan a arrastrar y a llevar a la gente a confiar en ellos, a confiar en ellos mismos, en sus propias justicias, ¿verdad? Y bueno, qué difícil situación termina una oveja en eso. En qué difícil situación. Y todo esto, cuando todo esto ocurre, cuando todas estas mezclas se dan, pues eso es lo que hacían los falsos maestros, los falsos profetas. Ahora, aunque lo he mencionado también en alguna otra ocasión, yo quiero hacer una observación en esto. Un falso maestro y un maestro equivocado, un falso profeta y un profeta que está equivocado, son dos cosas muy distintas. Pueden tener efectos de entrada muy similares, pero no se les puede tratar de la misma manera. Es decir, un maestro que le falta, un maestro que está equivocado, que no tiene claridad en ciertos temas y habla con respecto a ellos con imprecisión, pues sí tiene efecto, sí tiene efectos. Sí tiene efectos cuando se enseña mal, por ejemplo, con respecto al Espíritu Santo. Sí tiene efectos cuando se enseña mal con respecto a qué es lo que Dios piensa sobre y qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio. Sí tiene efectos cuando se enseña de una manera imprecisa con respecto a la corrección de los hijos o todos los temas. Sí tiene efectos. Pero es distinto cuando eso se está dando porque este maestro, porque este pastor, ¿verdad? Porque este mensajero le falta precisión y necesita crecer, a cuando es uno falso, a cuando ya pervierte, a cuando ya sabe qué es lo que debe de ser, pero lo tuerce. Por eso el Señor, en el pasaje que estamos viendo, habla de naturalezas distintas, ¿sí? Porque, miren, al haber un celo mal entendido, uno puede confundir la apariencia con la naturaleza, ¿sí? Y eso es muy triste verlo hoy en día, y sobre todo en las redes. Lo hemos visto en algunas ocasiones. Hemos recibido enseñanzas al respecto. Nuestro pastor Chuy Olivares, ¿verdad?, ha hablado abundantemente con respecto a los cuidados que nosotros debemos de tener, porque de repente acá dentro del mismo campamento, ¿verdad?, dentro del mismo campamento de los cristianos, alguien se levantó y dijo algo que está, pues es el entendimiento que tiene, simplemente una postura, es una posición que tiene con respecto a algún punto, y el otro se levantó y dijo algo en lo que no está de acuerdo, y tú eres un hereje, y ahora sí que guerra de memes, ¿verdad? Y ves que eso es terrible. No debemos de hacer eso. Eso lo que deja ver es de que, pues sí puede haber un celo, pero falta ciencia. Sí puede haber un celo, pero falta entendimiento. Sí puede haber un celo, pero falta carácter cristiano. Y ese es el punto donde tenemos que ubicar nosotros. Entonces les repito, ¿verdad? Uno puede confundir la apariencia con la naturaleza. Por ejemplo, en lo particular, hay plantas que yo en lo personal no necesito ver el fruto para saber de qué naturaleza es decir, si es bueno o si es malo, porque ya conozco esa planta. Hay algunas, ¿verdad? No sé mucho de botánica,
pero hay algunas plantas que las puedo ver desde muy pequeñitas y decir, esta planta, su naturaleza es tal, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Simplemente pues, es cuidarla y en su momento pues va a dar el fruto que corresponde a su naturaleza. Hay otras que no, hay otras que se parecen mucho, hay otros que uno los puede confundir, ¿verdad? Hay unos que se puede confundir, repito, esa apariencia como el trigo y la cizaña, ¿verdad? Como el trigo y la cizaña, y entonces uno tiene que esperar a ver el fruto. Uno de repente puede ser muy lamentablemente también esto, pero a veces nos podemos acelerar, ¿verdad? Y tomar ciertas posturas y ya incluso, ya no estoy hablando de juzgar en el sentido de discernir, pero de juzgar en el sentido de emitir una condena y decir, no, lo que pasa es que este es un hijo del diablo, por eso está así. Y a veces nos aceleramos un poco, ¿verdad? Y queremos cortar como esa parábola, ¿verdad? Que el Señor estaba tratando, ¿verdad? Y que llegan y le dicen ahí los sirvientes, ahora sí que, patrón, ¿verdad? Pues, si nosotros sembramos buena semilla, o sea, nos diste muy buena semilla y estaba muy bien, y para mí que algo está mal, ¿qué es lo que hacemos? Porque hay cizaña. Y el dueño del campo dijo, no, espérense, o sea, no arranquen nada, no muevan nada, espérense, no les corresponde a ustedes, habrá en su momento quien lo haga. Va a llegar el momento de que entonces se le meta hoz y se separe una cosa de la otra. Y es que, pues para los que no ubican esto, pero el trigo y la cizaña se parecen, la planta se parece, de hecho es un pasto, ¿no? Y cuando van creciendo son muy similares y habrá quienes las conocen y las distinguen muy bien, yo no, y pueden estar hasta grande y se ve la cizaña así como si tuviera, o sea, tiene sus espigas, ¿verdad? Pero en esas espigas no tiene grano, no tiene fruto. Alguna semillita por ahí tendrá, pero no es trigo, aunque se parezca, aunque tenga esa apariencia. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros el hecho de cortar y de tratar y de determinar y de emitir sentencias con respecto a alguien. Nos corresponde tener cuidado, nos corresponde estar atentos, eso sí nos corresponde, eso es la función y esa es la advertencia amorosa que el Señor nos hace. Versículos del 16 al 20 dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí frutos es por el resultado de sus vidas, pero también fruto quiere decir beneficio. Entonces se va a ver la utilidad de esto, se va a ver el resultado, sus frutos, ¿verdad? Dice, los conoceréis. Y después hace un par de preguntas retóricas en donde ya ubicamos que la respuesta es no. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Pues no, ¿verdad? Hay otro dicho acá que luego decimos, ¿verdad? No sé si en todos los lugares se digan, pero dices, pues no puedes pedirle peras al olmo, ¿verdad? Porque son dos naturalezas distintas. Los olmos nos dan peras, los perales son los que dan peras, ¿verdad? Los árboles de manzanos son los que dan manzanas. Yo no puedo ir a un árbol de manzanas y empezar a esperar que dé cocos, o que den limones, o que den algo que es distinto a su naturaleza, por más que diga, ayune, declare y pacte y todo eso. No va a haber otro fruto porque precisamente el fruto tiene que ver con su naturaleza. Entonces dice así, versículo 17, todo árbol bueno da frutos buenos. Y la palabra bueno quiere decir que hace bien, que es provechoso. Es decir, todo árbol que es provechoso, ¿verdad? Que se puede comer el fruto, que se le puede sacar un provecho, en ese sentido va, aunque entendemos también que tiene una aplicación en cuanto al amor, en cuanto a lo moral, pero dice, da frutos buenos. Si la naturaleza del árbol es un buen árbol, es decir, el fruto se come, el fruto es benéfico, pues adelante, ese es un buen árbol. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí malo tiene una connotación más fuerte. Aquí quiere decir podrido, carente de valor, inútil, ¿sí? Dice, da frutos malos. Entonces, el fruto
es de la naturaleza del árbol. El fruto corresponde a la naturaleza del árbol. Versículo 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Esta es una afirmación categórica. Dice, ni un árbol malo producir buenos frutos o frutos buenos. Versículo 19. Todo lo que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, una conclusión, por sus frutos los conoceréis. Entonces, como principio, un buen árbol produce para otros. ¿Sí? Un buen fruto es para otros, pero un buen árbol no da frutos para sí mismo, no da frutos para consumirlos él, da frutos para otros, da frutos para bendecir a otros, no para un beneficio propio, pero para otros. Esa es la connotación que tiene. Entonces, el fruto está relacionado aquí con rasgos del carácter del individuo. Es a donde, acuérdense, dices, pero estás hablando de árboles, me estás hablando de frutos. Sí, pero el Señor empezó a decir, y la advertencia es, cuidado con los falsos profetas, con falsos maestros, con falsos mensajeros de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ver, repito, con rasgos del carácter del individuo y no con los resultados de una actividad. Es muy importante que tengamos nosotros ubicado eso. Es rasgos de carácter y no los resultados de una actividad. No debemos de confundir eso. Es decir, dentro de una iglesia uno puede pensar, o dentro de una congregación que es muy activo, pues es decir, hay un activismo tremendo y estoy en este ministerio y en esto y hago un montón de cosas, ¿verdad? No cuánto fruto tiene este hermano, es muy fructífero y todo, no necesariamente, ¿verdad? El poder de convocatoria que se tenga, una mega iglesia y dices, wow, cuánto fruto, oh, cuánta influencia social tiene, oh, mira este estadio llenaron este estadio, mira ese poder de convocatoria que tienen, oh, tremendo, llegó muchísima gente, oh, tremendo libro que aventó, fue un bestseller, cuántos seguidores tiene, los miles, mis amados, eso no es fruto, eso no es fruto. En alguna ocasión, más de una ocasión de hecho, estábamos discutiendo en el buen sentido, pero se daba una situación con un ministerio por ahí y uno de los pastores un poquito medio despistado, ¿no? Dice, no, pero mira, ¿cómo no? Ve cuánto fruto tiene. Mira, ha hecho esto, tiene mucho fruto, es un buen fruto. Dijimos, no, espera. Eso es el resultado de su actividad. A lo mejor es un excelente planificador, le fue bien, traía un buen producto y que el mercado lo supo hacer, ¿verdad? Pero eso no es carácter. Eso no tiene nada que ver. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De no sustituir y de no confundir el carácter por el talento. Carácter por talento, y eso lamentablemente es algo muy común, ¿sí? Se confunde carácter, ¿verdad? O se sustituye el carácter por el talento. Un área en la iglesia en donde se ve mucho es en los músicos, ¿verdad? Tiene un carácter de los 1000 demonios, pero es muy bueno en el piano. No, tiene doble vida, anda por ahí, ¿verdad? Como dicen ahí luego de picaflor, ¿verdad? Anda con esta muchachita y con esta otra y le hace ojitos a esta hermana y le hace ojitos a esta otra y anda así, tiene una y ya embarazó a aquella, pero canta tan bonito. Ay, cuando ese hermano empieza, ay, yo siento, ¿verdad? Oh, bueno, lleva una doble vida, es un fornicario, o es lo que sea, lo que usted quiera, ¿verdad? Dice, pero lo hace muy bien, entonces se lo toleramos, se lo pasamos, porque mira el talento que Dios le dio. Pues no, eso no le interesa al Señor en ese sentido, nada que lo apantalle a Él, ¿sí? Y es que, repito, esto se sustituye porque luego me hace sentir bien, o porque yo me puedo servir. Ya sé que está mal. Y miren, lamentablemente eso también llega a pasar dentro de la iglesia, ¿verdad?
Yo sé que esta persona tiene un buen talento, me puede ser útil en esto, lo puedo utilizar. Y yo sé que si le doy parte en el ministerio, puedo sacar un beneficio, o pues para que se anime, ¿verdad? Y pues mientras se anima y lo comprometo a que se quede aquí, pues mientras pues saca el trabajo adelante. No, eso no es fruto, eso no se hace. Un pastor latinoamericano escribió un artículo que se llamó La Iglesia Postmoderna. No tengo tiempo para meterme a dividir las historias, ¿verdad? O dentro de la historia del hombre, pero ahorita estamos en lo que se considera ya no es el modernismo, sino postmodernismo, es decir, más adelante ya del modernismo. Y bueno, lamentablemente dentro de esto ha habido y desde los últimos 100 años, ¿verdad? Una influencia más marcada, sobre todo, bueno, ya a mediados a principios del siglo XX, por allá de los años 20, 30, ¿verdad? Empezó a tener muchísimo más auge esto dentro de la teología liberal, cada vez más seminarios pues bíblicos, ¿verdad? Cayeron en manos de movimientos, ¿verdad? De la teología liberal, y hoy en día bueno, ¿qué les puedo decir? Grandes denominaciones se han ido hasta el otro lado, ¿verdad? Precisamente porque dicen que se tienen que cambiar las cosas, ¿verdad? No creen en los absolutos, por ejemplo. En fin. Pero en este artículo que este pastor Pereira, de apellido, de la Iglesia Postmoderna, él escribió lo siguiente con respecto a cuáles las características, ¿verdad? Una espiritualidad que, aunque podría parecer positiva para muchos, es tan peligrosa como el escepticismo modernista, porque es una espiritualidad hedonista. El hedonismo es una corriente filosófica que en esencia el fin es el placer al máximo, ¿sí? O sea, dice, fuera de la verdad bíblica. El posmodernismo dio a luz una iglesia diseñada para que las personas vengan a sentirse bien, a llenar sus necesidades particulares. Por lo tanto, se caracteriza por ser una iglesia cuya predicación es light o liviana, motivacional y psicológica. Miren, a veces sí meten versículos, sí los ponen, pero está muy rodeada de todo esto porque el objetivo es hacer sentir bien. Hacen a un lado la verdad. Siendo honestos, a veces la verdad no nos hace sentir bien, la verdad nos incomoda, eso es cierto, ¿verdad? Pero lo necesitamos. Y bueno, todo esto se hace a un lado. Entonces, los frutos pues también evidencian a quienes andan en el camino ancho. Es decir, la advertencia de fijarnos y de que tengamos cuidado de aquellos que están enseñando, ¿verdad? Es otra vez hacia dónde está dirigiendo sus enseñanzas, ¿verdad? Y porque no importa que tengan el nombre o el apellido de cristianos o de ministros, pero en esencia pues se distinguen no por el nombre que dicen tener o por el título que dicen tener, sino por sus frutos. Eso es muy relevante. Vengan conmigo, por favor, a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2, a partir de los versículos, o del versículo 15. 2 Timoteo 2, 15. Y dice, procura o busca esfuérzate, pero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El apóstol Pablo le está escribiendo a este joven pastor Timoteo, discípulo suyo, un hijo en la fe de él, así lo veía.
y le dice, voy a parafrasear esto, ¿verdad? Debes de esforzarte, Timoteo, de una manera impresionante en trazar bien la palabra de Dios, en cuidar de no revolverles cosas y de no sacar tus rollos, porque eso te puede reprobar, ¿verdad? Entonces esto es muy importante y esto es muy delicado, porque enseñar cosas que la Biblia no dice como si las dijera, es decir, esto es palabra de Dios cuando no lo es, ¿verdad? Puede ser porque no estudian, porque no tienen claridad en ello, o porque mezclan, como dije hace un momento, con sus propias ideas. Bueno, a mí me parece, a mí me enseñaron, yo vi acá, pero no fui a las palabras, o porque las tuercen. El punto de esto es que todo eso lo reprueba a un ministro, ¿sí? Todo eso causa vergüenza, reprueba a quien lo hace, por un lado, pero escuchen bien, afecta al que lo recibe. Es decir, no solamente decir, no, es que sí, eres muy buen predicador, los motivaste, eres muy elocuente, qué bueno, ¿sí? Pero si el mensaje no es preciso, ¿verdad? Si no maneja con precisión, si no traza bien la palabra, ¿verdad? Da las líneas bien. Esto es lo que quiere decir, esto es lo que está enseñando, no asumiendo cosas, pero porque le dedica tiempo. Y mis amados, toma tiempo, ¿verdad? Lo reprueba a él para hacerlo, pero afecta al que recibe ese mensaje. Y dice, versículo 16, evita las palabrerías vacías y profanas, o sea, que lo que está hueco, que no tenga ningún provecho, ¿sí? Como, acuérdense, como el árbol bueno da un fruto bueno, el árbol malo, pues fruto podrido, inútil. A eso es exactamente la misma línea, es el mismo pensamiento, ¿sí? Porque los dados a ellas, o sea, los que se meten y que dan una palabrería, ¿verdad? Y hablan y dicen, y a veces en todo lo que dicen, dices, ¿qué dijo? ¿Verdad? Dice, los que son dados a ellas, fíjense, esto es lo grave, conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena. Miren con lo que lo compara, con una infección. Y gangrena va y carcome y hace mucho daño. Dice, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Y dan nombres. Y aquí alguien pudiera decir, ay, qué falto de amor era Pablo. ¿Cómo da nombres? Ya está juzgando, ¿verdad? Pero escuchen. Estos hombres eran gente conocidos, era gente de influencia y que estaban, aquí Pablo no está levantando una calumnia, está alertando a la iglesia, cuidado, tienen este mensaje. Yo no sé si Pablo hubiera estado con redes sociales, pero seguramente los hubiera puesto ahí, ¿verdad? Y es que eso es importante cuando un pastor y que tiene un cierto nombre, vamos a llamarlo así, que tiene una influencia, que tiene un foro bastante amplio, pues tanto más amplio sea su foro, tiene una mayor influencia y hay una mayor responsabilidad en todo eso. Entonces dice que se han desviado de la verdad. ¿Por qué da sus nombres? ¿Por qué está alertando a la iglesia? Porque dice, se han desviado de la verdad, se apartaron de la sana doctrina. Son falsos profetas, son falsos maestros. ¿Pero por qué dices eso, Pablo? Dice, diciendo. Es decir, se han desviado de la verdad diciendo. Es decir, diciendo se entiende que es un mensaje, que es una enseñanza, pero diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Fíjense. No, ya, la resurrección ya fue, ya, ¿para qué? No, ya ni le echen ganas, ¿para qué? Nada más, ahorita eso ya. Y había una tremenda confusión en esto y la fe de muchos estaba alterando y podemos ver acerca de esto también, ¿verdad? Allá cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, preocupados, angustiados, no quiere decir que perdieron su salvación, pues no, ¿verdad? Bueno, cuando uno es
salvo pues cuando el Señor te ha redimido, pues te ha redimido. Pero lo cierto es de que puede tener, alterar la enseñanza que se recibe, alterar su fe a tal punto, ¿verdad?, que los lleve a una desesperanza, a un desánimo, a vivir en temor, en confusión. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Dice, no obstante, versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona o que invoca el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, desviarse de la fe, atender a mensajes que no están bien trazados, que son muy imprecisos, que son muy erráticos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que están todos revueltos, que están todos mezclados, son peligrosos. Por eso es imperativo el apegarse a las Escrituras. Cuando un mensaje ya tiene sí un versículo, pero al ratito tiene sancochado, ¿verdad?, ahí de ideas, y de que aquel dijo y de este otro dijo, porque yo vi, y de sensacionalismo, que ay Dios de mi vida, por cierto, en este momento, el sensacionalismo, esto que estamos viviendo de COVID-19 es un caldo de cultivo para el sensacionalismo impresionante. O sea, ya todo el mundo le quiere ver a la bestia, ¿verdad? Le ve cara de coronavirus, y que si está en la Biblia, y que si el coronavirus está en la Biblia como tal, y que si eso es un juicio mandado por Dios, y es una de las plagas que está ahí, y se desvían luego, y hay cosas, y ponen su mente en otro lugar. No, mis amados, no, tenemos que volver nuestra mente a Cristo, ponerlo en Cristo. No quiere decir que me desconecto de todo lo que está a mi alrededor y que no hago caso. No estoy hablando de eso, pero es de poner la mente, de tener cuidado de las cosas que estamos nosotros recibiendo y de quién las estamos recibiendo, porque hay una abundancia. Usted se mete a las redes sociales, se mete a YouTube y se va a encontrar cualquier cantidad, ¿verdad? Porque todos tenemos esa posibilidad, o sea, todos tenemos esa libertad y tenemos acceso a lo mismo. Nada más pues usémoslo bien, entendiendo que un mensaje tiene un efecto, y más nos vale a los que somos pastores, a los que somos maestros, a los que nos decimos creyentes, que nuestro mensaje sea de acuerdo a la palabra de Dios, sea de acuerdo al Evangelio, no nuestras ideas, no nuestros asuntos. Entonces, como creyentes, tenemos la responsabilidad de prestar atención, sí, a la enseñanza, pero también a la conducta de quienes nos enseñan. Es una responsabilidad que tenemos. ¿Qué es lo que estamos recibiendo como enseñanza y quién me está enseñando? Lo voy a ver. Voy a ver. ¿Sí? Versículos 21 al 23. Vamos avanzándole porque nos queda algo de tramo y nos queda no mucho tiempo. Versículos 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquí no se trata de obras, pero tampoco se trata ni de decir ni de declarar. Se trata de obedecer a la orden de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en el Hijo. ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre proceda al arrepentimiento. No es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es el deseo de Dios que el hombre se pierda. El deseo de Dios es que se arrepienta, y da esa orden. Si el hombre no se arrepiente, no puede disfrutar del beneficio que trae la obediencia a esto. Entonces, aunque diga, Lucas 6, 46 lo plantea con una pregunta. Esto mismo es un pasaje paralelo, pero lo plantea con una pregunta. Lucas 6, 46 se los leo rápido. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿cuál es el sentido tiene que me dice Señor? Y aquí Señor es la palabra de el que manda, el que tiene la supremacía, el que está por encima de todo. Entonces, ¿para qué me dices Señor? ¿Para qué me dices que yo soy el que mando y el que está por encima de todo? Pues si yo te digo una cosa y no me haces caso, ¿cuál es el sentido? Y dice: muchos me dirán en aquel día, el día del Señor. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre
echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? Literalmente dice, y en tu nombre hicimos muchos poderes. Seguramente tenía que ver con milagros, ¿no? Pero textualmente o literalmente hicimos muchos poderes. O sea, fue algo sobrenatural. Quiero que noten cómo aquí le están diciendo Señor, Señor, pero están apelando a sus obras. No están apelando a la gracia, ¿verdad? No están apelando a esa gracia a la cual tuve acceso por medio de la fe. No, están apelando, ¿verdad?, a sus obras. No están apelando a esa gracia que puede conducir y que de hecho lo hace a una persona, ¿verdad?, sin que obre milagros. Yo no tengo que obrar absolutamente ningún milagro para estar con el Señor por la eternidad, para ser redimido. No tengo que ganármela, no tengo que hacer absolutamente ningún mérito en todo esto. Pero el hecho de que alguien haga milagros, eso nos deja perfectamente en claro que nunca llevará al cielo a ninguna persona sin la gracia, sin la confianza en la obra y en los méritos solamente de Cristo. Sí, aquí estaban, ahora sí que hay un dicho, ¿verdad?, que me echo el caldo al pecho, dicen, ¿verdad? O sea, o también es hacer caravana con sombrero ajeno. O sea, no, yo lo hice, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo y yo he obtenido tanto. Mira cuánto fruto. ¿Sí? Eso es lo que le estaban diciendo al Señor. Mira todo lo que hemos hecho. O sea, ¿por qué me frenas aquí? Dice, entonces les declararé, y estas son palabras durísimas del Señor Jesucristo, dice, les declararé, jamás os conocí, no los reconozco como míos, no fueron redimidos por mí, no están lavados por mi sangre, no son míos, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ahí está. Hacedores de maldad, los traduce Reina Valera, pero los que practicáis la iniquidad. Iniquidad es pecado, es el rechazo de la piedad, es el rechazo a la instrucción de Dios, es desobediencia. ¿Sí? Entonces esto habla de un estilo de vida pecaminoso de aquellos que dicen tener salvación. ¡Ay, soy cristiano! Pero viven como el diablo, pero dicen, no, tengo mucho fruto. No, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú cuántos libros has escrito? ¿Cuántos? Mira en estos conciertos, mira cuánta gente, y mira cuántos, bueno, ya no hay CDs, ¿no? Ahorita, pero mira cuántos álbumes ya están ahí en las plataformas, ¿verdad? No, pues, tremendo. Pero tienen un estilo de vida pecaminoso. Entonces, miren, aquí hay, en un principio dijimos que cuando hay peligros muy evidentes, ¿verdad?, patentes, tiene que haber advertencia y advertencia y advertencia y estar poniendo la atención a eso, ir cuidando, ir viendo, ir cuidando nuestro caminar con Cristo. No nos podemos descuidar. Porque aquí, además del peligro de las falsas enseñanzas, es decir, del peligro a donde lleva, como ya vimos, puede desviar, puede trastornar, y de hecho lo hace, trastorna la fe de muchos. Están ahí en angustia, bueno, ¿para qué les digo, no? Pero de repente te encuentras a la gente que está angustiada y que está, ay, es que a mí me dijeron tal cosa, y dices, no es cierto eso. Pero bueno, trastorna la fe de muchos y gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que tenemos su palabra, que tenemos enseñanza y que tenemos buenos pastores, buenos maestros que nos enseñan la palabra. Eso es una bendición. Pero repito, aquí además de ese peligro que conllevan las falsas enseñanzas, hay otro peligro bien tremendo aquí, que es el autoengaño. Yo pienso que soy salvo porque yo dije, porque yo declaré y yo estoy haciendo esto, pero mi confianza está puesta en eso, ¿verdad? ¿Qué peligro tan grande es la profesar? Esa es la advertencia del peligro de la profesión sin conversión.
Sí, profeso ser hijo de Dios y sí, soy cristiano y profeso ser cristiano, pero no hay una conversión, no hay una vida que evidencie aquello de lo que se está confesando, aquello que se está profesando. Es por eso que el verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca. Es que de repente vemos un versículo, ¿verdad? Y el que confesare con su boca, entonces tú confiesa, tú declara, tú repite. ¿Cuánta gente se ha perdido? ¿Cuánta gente se ha ido por el camino ancho? ¿Cuánta gente ha pasado por la puerta ancha y ha ido por el camino ancho? Porque está autoengañado, porque me dijeron, yo levanté la mano, yo repetí, yo confesé, yo declaré. Y se fueron ahí y el final que muchos han tenido y que desgraciadamente, lamentablemente, no quisiera que fuera así, pero inevitablemente algunos, bueno, sí es evitable si se arrepienten, pero en el autoengaño, pues quién sabe, ¿verdad? Cómo les ande yendo. Pero no están caminando hacia la vida eterna, no están caminando por el camino de la salvación. Y qué tremendo, porque el verdadero creyente, repito, no es el que solo confiesa con la boca, sino el que ha creído en su corazón. Y la confianza que yo he puesto en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa la puedo confesar, pero la puedo vivir, porque tenemos que acordarnos que nuestra fe, mis amados, es que lo vivimos. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, mi fe, mi confianza, ¿verdad? En la obra de Cristo, eso que yo he recibido por gracia, ya vinculó su vida conmigo y ahora ya estoy viviendo para Él. Y entre que mi carne y entre que el mundo y entre que el diablo, pues me tengo que andar, y un que otro falso profeta y un que otro falso maestro por ahí, me tengo que andar cuidando de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero crecer en mi comunión, en mi intimidad con el Señor. Entonces el Señor puede estar en la boca de la gente y pueden decir y pueden confesar, pero estar bien lejos de su corazón. Y eso es lo que nos dice en Isaías 29:13. No vayan para allá, pero anótenlo, ¿verdad? Sí, ahí dicen, pero su corazón está lejos de mí. Entonces vámonos para el final, mis amados. Entonces lo importante no será la profesión que se haga, sino la manera en que esa profesión de fe se muestra en la vida. O sea, no es nada más, dices, entonces es por obras. No, pero es que la fe produce. Por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Entonces la gente la gente que confiesa ser, ¿verdad? Que alegue ser, que alega creer, pues no va a tener valor si no lo respalda con su manera de vivir. Eso es clave, eso es esencial, y el camino está más angostito. ¿Sí? Porque hay enseñanzas de la supergracia, la supergen, no pasa nada, al cabo el Señor te ama y Él quiere que seas feliz y todo empieza a girar de eso y la gente, ay, ¿de veras? Sí, tú confiesa, porque ahora sí que un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin arrepentimiento, pero bueno, de eso trata la iglesia posmoderna, de eso trata la iglesia emergente. Entonces, el hecho tampoco de ser activo, como mencionamos, ¿verdad? En cuestiones religiosas, en ningún momento sustituye la obediencia a Dios. Pues es que hay necesidad y quiero hacer esto y esto y esto, porque a mí me gusta, a mí me realiza cuando estoy sirviendo. Qué bueno si tienes un espíritu de servicio, qué bueno si disfrutas el servir a los demás, qué bueno, eso es muy bueno. Pero ¿lo estás haciendo en obediencia o lo estamos haciendo en nuestra carne? Porque uno puede tener muchas actividades religiosas, uno puede tener muchas actividades de iglesia en la carne.
no en obediencia a Dios. De hecho, algunas de ellas pueden ser incluso contrario a lo que Dios está estableciendo y que de hecho se da. Voy a leer segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, y con esto termino. Lo voy a leer es una versión parafraseada, ¿verdad? La traducción del lenguaje actual no es textual, es una traducción dinámica, no es una traducción formal, pero da muy bien la idea, es muy clara lo que trata el texto. Versículo 5 de 2 Corintios 13 dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Entonces, noten que bíblicamente, ¿verdad?, la manera de vivir y la fe van en una misma cosa, van en una misma dirección. No, pero otra vez, es que yo permanezco, yo soy miembro de esta iglesia desde hace 770 años. Eso no es sinónimo de ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Aquí podríamos hablar muchísimo con respecto a movimientos de la historia de la iglesia y de personajes, pues realmente eminentes históricamente, evidentemente, ¿no? Pero miren, hay quienes piensan, repito, que porque pertenecen porque han hecho tal o cual cosa, pues eso les habilita y eso los hace, ya pueden decir que son creyentes, y no es así. Perfectamente alguien pudiera preguntarse, ¿verdad?, ¿seré nacido de nuevo? Yo me he encontrado con esto, yo me he encontrado con que muchas veces nos han hecho esta pregunta: pastor, ¿seré nacido de nuevo? Pastor, ¿seré? No estoy seguro. Y a veces, ¿y por qué no está seguro? A veces porque su manera de vivir no concuerda. Muchas veces puede ser eso, ¿verdad? Y a mí me gusta, o a nosotros nos gusta, no porque nos guste, pero sentimos que es una necesidad el hecho de llevarle a cada uno de ustedes, ¿verdad?, cuando se habla, cuando se trata algún asunto, de llevarlos a reflexionar, de llevarlos a meditar, a pensar si verdaderamente han puesto su confianza en Cristo Jesús. Eso es clave, eso es esencial, eso está por encima de muchas otras cosas. Si el Señor decidiera para usted el fin de sus días y no está seguro de que estaría por la eternidad con Él, asegúrese entonces de que su confianza está puesta solo en los méritos de Cristo. No es que sí me he portado bien o no me he portado. En primer lugar, ponga su confianza en Cristo y empiece a caminar. Pase por esa puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por los méritos de Cristo. Asegurémonos de que no estamos poniendo nuestra confianza en las cosas que nosotros hacemos o en las que dejamos de hacer, pero en lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y habrá un fruto de todo esto. En su momento crecerá, en su momento brotará. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios porque, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, nosotros recibimos su palabra, fue implantada en nosotros, y ahora la vida de Cristo en nosotros produce fruto, buen fruto, unos más, otros poco menos, otros mucho más,
pero es buen fruto y es para la gloria de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias que podemos venir a ti y descansar. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Gracias por tus advertencias que son amorosas. Gracias por llamarnos a poner nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, por llamarnos y darnos las líneas, darnos los parámetros. ¿Cómo tenemos que medir? ¿Cómo podemos discernir? Que no sean mis criterios los que me lleven a discernir, sino tu palabra y la influencia de tu Espíritu Santo siempre. Ayúdanos, Señor, y recibe tú en todo tiempo todo el honor y toda la gloria. Amén. Pues gracias a Dios, gracias a Dios. Meditemos en su palabra. Deseemos crecer, deseemos y hagamos, determinemos también avivar el fuego en nuestro corazón. Avivarlo, nutrirnos con la palabra de vida, nutrirnos y buscar al Señor. Y pues ahorita no nos podemos reunir, ahorita no podemos tener contacto en lo físico, pero eso no quiere decir que no nos podemos procurar los unos a los otros, buscarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Hagámoslo, eso es bueno, eso muestra fruto. Eso muestra en nuestro corazón qué es lo que hay para el beneficio de otros, no nada más yo aquí para mí. No, que sea también para otros, para el beneficio de otros. Que podamos ser una bendición para los que están alrededor de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, amados. Que Dios los bendiga, los llene, los sature de Él y los lleve a un conocimiento cada vez más alto de Él, de su persona, y que podamos disfrutar de su presencia y disfrutar también de la comunión los unos con los otros. Que Dios los bendiga.